Estos momentos son de tu gobernador favorito Javier Milei, que está extremadamente furioso por lo que va a pasar a continuación. En contra del aborto abiertamente, como liberal, yo creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Entonces vos podés elegir sobre tu cuerpo, pero no por el que está adentro. Con lo cual, porque los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Y esto iría contra el derecho a la vida. Primer punto. Segundo punto. Digo, la mujer no llegó sola a eso. Hay del otro lado el derecho del padre, si quiere el padre quiere ser padre, ¿sí? Además, después hay una cuestión, te diría, de índole, yo lo trato desde mis limitaciones, que son alguien que ve las cosas con un formato matemático. La vida es un continuo. Es decir, no es que, a ver, semana 12 menos un minuto, semana 12 más un minuto. O sea, la vida es un continuo. Todos los que estamos acá, todos, tenemos antes de semana 12 y después de semana 12. Y cuando vos, digamos, entonces, la vida entonces, si hubiera una discontinuidad, estaríamos muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida arranca en el momento de la concepción. Y eso es un continuo hasta que te vas. Entonces, querer, digamos, meterse con el niño es un asesinato. Digo, a las mujeres que están acá, digo, a Sabrina, a Carmen, ¿cómo les cae esto que dice Javier? No estoy de acuerdo, porque yo te voy a explicar. Vos estás contando una historia de una persona, una mujer que no quiere tener el hijo. Se quedó embarazada, me quiero sacar el chico. Así que estás contando. Pero hay otras historias de vida. Mujeres violadas, mujeres que están teniendo un chico mal formado de una manera terrible, ver, que saben que no va a sobrevivir. Entonces uno tiene que tener la decisión, perdóname que quiero terminar esto, de hacerse un aborto en un lugar como es en Londres, que te sentás en un hospital, sacás un número, un turno y te haces un aborto en un lugar bien, un sanatorio, donde te atiende un profesional y no en una choza donde te desangras y te morís. Vos estás contando solamente una historia. No, está bien, bueno, yo lo que tenemos yo quiero hacer un punto. Sí, a ver, suponete lo siguiente, lo vamos a teatralizar para que tenemos mecha más corta fácil, los dos, ¿no? me parece. Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo. Sí. ¿Sí? Me roba algo. Justo Benito. ¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl? No, pero o no sea, entiendo un muy delito bien. se La puede comparación no la compensar con entiendo muy otro bien. delito. Digo, porque vos lo que me estás diciendo es que frente al delito de la violación, a vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que está dentro del vientre de la madre. No, te da derecho a elegir, es libertad. No, no, La no es libertad. No es libertinaje. ¿Y cómo elige el que está dentro? ¿Cómo elige el que está dentro? Digo, ¿cómo elige? Ella Si estás decidiendo, no. eligió quedar embarazada, si la violaron. Pero, a ver. Una chica de 10 años el otro el día error existe, es parte de la vida. 10 pero años. el error es parte de la vida, ¿sí? Y eso, digamos, que entonces el error que de repente cometo yo, digamos, o sea, ¿se lo tengo que hacer pagar a otro ser humano? Abortion is murder because it involves the intentional destruction of an innocent human being. From a moral and logical perspective rooted in science, ethics, and libertarian principles, the unborn child has a right to life that must be protected. But now you will see how Miley got furious by a leftard who loves the states. Y lo primero que hay que entender es que los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. ¿Ok? Vamos a ponerlo en estos términos. Si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se podría pagar de coimas? Cero. Bien, exacto. Entonces el problema es la presencia del Estado. A ver, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Si vos en una empresa privada... ¿Un Estado que no sea corrupto? No, mirá, fíjate esto. Si vos tenés una empresa privada, tenés un empleado corrupto, es decir, que paga sobreprecios, ¿qué pasa? Vos como empresa tenés costos más altos. Por ende, puede entrar otra empresa con un mejor precio o en el mismo precio, mejor calidad, y te hace quebrar. Entonces el propio sistema, en la lógica de mercado, limpia la corrupción. No es que no va a existir, pero si existe, además, la paga el empresario. Es la misma mano invisible con la que decían que regulaban digamos, todo. ese es el... No te metas en temas que no conoces, porque así yo no tengo que perder tiempo en estupideces. Siempre Dale, lo bien. mismo, el Estado es una Bien, porquería, sí. a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? En cambio, el Estado, ¿sabes lo que pasa con el Estado? El Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Entonces, hagan las cosas bien.
bien o hagan las cosas mal, sí, las cosas salen. Entonces, pero el empresario no es corrupto, Javier. A ver, lo que estoy diciendo es... Algunos pueden estar interpretando que están ¿sabes lo que defendiendo a los pasa? empresarios. ¿Sabes cuando aparece el empresario? Es decir, el empresario corrupto. Sí, el empresario. Cuando descubre que es mejor negocio entongarse con el político que servir al prójimo conviene de mejor calidad o mejor precio. Y eso pasa porque hay Estado. Es decir, si la obra pública es cero, ¿cuánta coima va a haber? Cero. Es decir, si no nos damos cuenta que el problema es el Estado. Y ese es el primer punto. El segundo punto es ¿cómo es el Estado corrupto? Porque si el Estado hace obra, el problema es... ¿cómo va a ser un problema? No, el problema es la existencia de Estado. Porque ahí después otra cosa más. Todo lo que haga el Estado, todo, está mal. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Hay 4 formas de gastar. Sí. Vos podés gastar tu plata o la de otros. Y la podés gastar en vos o en otros. Cuando vos gastás tu plata en vos mismo, como vos sabés lo que te costó ganarla, bien que la cuidás y la gastás bien. Ahora, suponete que vos tenés que hacer un regalo. O sea, gastás la tuya en otro. Minimizás el costo. Tratás de quedar lo mejor posible. Con la menor guita posible. Ahora, no. Es más, fíjate esto. Cuando vos vas a gastar la guita de otro, o sea, se ríe Mauro como que te quiere dar la razón, pero no puede. Cuando vos, ¿sí? Gastás en vos la guita de otro, despilfarrás. Entonces, ¿cuál es la peor combinación de todas? Gastarla de otros en otros. Eso que supuestamente es el Estado del bienestar, se debería llamar Estado del malestar, porque siempre funciona mal. Es un problema de definición. Entonces, digo, yo no estoy justificando que haya empresarios. Los empresarios los quiero quebrados, porque los empresarios al entongarse con los políticos, ¿sí? Terminan vendiendo productos de mayor precio a menor calidad. Pero no, eso no es cierto. Entonces hagamos todo corrupción. Entonces con la corrupción aflora el trabajo con ese argumento, Mariano. No, me parece que ahí falta la justicia. Pero vos, o sea, si a vos te gusta el Estado, a ver, vamos, pregunta, listo. Sí. Obra pública cero. ¿Cuánta corrupción va a haber? ¿Cuánta coima hay? ¿Cuánta coima va a haber? Contestá la pregunta. Contestá la pregunta. Dale. Listo. Yo no puedo soportar este nivel de pelotudez. Me ponen los pelos de punta. Estás haciendo la pregunta. Mira cómo te pones pero escuchá. Obra pública cero. ¿Cuánto puede haber de corrupción? Cero. Bueno, listo, el problema es el Estado. Si no entendemos que el problema es el Estado, el problema es el Estado. ¿Por qué te gusta tanto el Estado? ¿Tenés algo con el Estado? Bueno, entonces... Le huele la capela. Deudas tenemos todo. ¿Es rentable una escuela en La Quiaca? ¿Quién la va a poner ahí? Pero vos te crees que... A ver, una vía férrea que llega... Pero si hay soluciones privadas, ¿vos sabías que hay soluciones privadas? Seguro que te gusta, deben gustar los zurditos de los suecos, ¿sí? Y vos sabés cómo instrumentaron el sistema, digamos, de educación con los vouchers que diseñó Milton Friedman. ¿Sabés para qué? Para que justamente, digamos, no te pase lo que te pasa en la educación argentina, que son centros de adoctrinamiento marxistas. Mariano. ¿Cómo vas a decir eso? No, bueno, claro, andá a mirar lo que son las universidades. Estás tirando por la borda la formación de todos los especialistas. Bueno, son 95% keynesianos, todos brutos. No, mire. Bueno, estamos tirando por la borda la teoría económica. La teoría económica keynesiana. ¿Sabes lo que dijo Hartley del keynesianismo? Todo lo que es... Para un segundo, Kaufman. De hecho, fíjate que los economistas del kirchnerismo, la cosa que proponen es acelerar el camino hacia Venezuela. Lo queremos hacer bárbaro, o sea, digo, pero ¿sabes qué? Todos sabemos que termina mal, que termina con hambre, que termina... extremos a Venezuela y no buscar un país realmente donde todos dándole posibilidades a los que menos tienen, porque lo único que vamos a hacer con todo esto de pongamos otro sistema, o no sé, es que la gente sea cada vez más pobre y los que más tienen se llenen los bolsillos. ¿Tenés claro del sistema que estoy proponiendo? Tiene 25 veces menos de pobres. ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero vos estás diciendo en Pero otro, digo, a ver, ¿qué es lo que dicen los datos? Necesitas que te saque los datos y te los muestre, vení. Pero con datos no hacen nada. ¿Cómo que los datos no hacen nada? Bueno. No hacen nada. Ok. Entonces discutimos percepciones. Y la gente igual entonces si discutimos percepciones, entonces en la percepción, por ejemplo, de Maradona, ¿sabes qué? Venezuela es un oasis. Y Cuba es fabuloso.
bueno, digamos, si vamos a discutir cuestiones románticas, Bueno, ese no es lo mío. O sea, yo discuto, digamos... Yo les voy a alimentar el corazón para que nos quedemos tranquilos. Mirá si terminamos siendo Venezuela por este camino. Doctor, Pero, a ver... Y no por el del kirchnerismo. Pero este gobierno, digamos, si no cambió nada... Los fantasmas pero esto es kirchnerismo de bueno... Pero, Eddie, este gobierno es un desastre. Este gobierno también es socialista. Este gobierno también es socialista. Lo que pasa es que va a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien. ¿Sabés qué? Mis opiniones las puedo... No, las opiniones mías las puedo dar yo mismo. No. Te cuento, las opiniones mías las doy yo mismo. Bueno, no necesito, digamos, que vos seas mi intérprete porque no lo podés interpretar, por favor. Digamos, ni sabés de las cosas que hablo. Entonces... After Miley said this leftard got so angry that she started to cry. A mí no me gusta, te voy a decir honestamente, y me sorprende de vos que una participante, una coconductora, una mujer, que es el primer día que está hoy, termine en esta situación casi y llorando. ¿Por qué? Porque lo que yo leí, lo tuyo, quiero ser honesta. Los míos son RT, no son tweets, y los de ella sí son tweets, ¿eh? Escuchame lo de una ella cosa, sí lo escribió ella, y yo, digamos, si hago RT, es RT. Javier. Ahora, si no les gusta, no es mi problema, es de ella. Javier, lo que yo leí es sumamente agresivo. Y ella me dijo asqueroso, tarado, misógino. Y sí, lo pienso. Bueno, vos lo escribiste, yo no escribí nada. Yo no escribí nada. Disculpame, ¿querés que te lea los tweets de él? Te los voy a leer. No mientas. Chicos, esta no es la temática de nuestro programa. No son tweets míos, son RT, entonces no mientas. Agredir a una mujer y retuitear, si a mí me escriben algo agresivo sobre Marcela y yo lo retuiteo, lo estoy avalando. Bueno, Javier, eso los escribí yo. Javi. No pudiste encontrar ninguno escrito por mí. Javier, en cambio, estos sí están escritos por vos, que es lo grave. Un minuto, por favor. A ver, las agresiones de ellas están escritas por ella. Yo no escribí nada sobre ella. Javier. Yo no escribí nada sobre ella. Me lo dijiste al aire, me dijiste chorra y violenta y señalándome y gritándome. De vuelta, seguí sin entender el ejemplo. No, ningún ejemplo, pongamos el té para Otra vez volví a explicar. Sí. Hay 35 minutos en un video aclarándolo. Yo quiero hacer caridad con mi amigo David. Porque es lo que quiero. Entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. No, eso no. ¿Sí? Eso es violencia. Bien, exacto. Ahí está. Ahí entendió que la redistribución del ingreso bien puesto es violenta. Gracias, Sol, por entender. Puedo enfocar. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Esto es un libro tradicional de las... Ese libro yo lo llamo la basura general. ¿Por qué? Ese libro, digamos, primero, si vos vas al prefacio de la edición en alemán, que lo tenés en esa versión... ¿Lo leíste, lo estudiaste este libro? Yo lo estudié 5 veces, ese libro. 5 veces. La gran mayoría de los economistas argentinos no lo leyeron una vez. Yo lo leí 5 veces. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Pues mira, te lo voy a dar con un ejemplo, digamos, de las cosas farabulosas que tiene ese libro, al margen de que ahí le canta una oda a Hitler, ¿sí? Porque le canta una oda a Hitler, ¿sí? Pero al margen de ese detalle, te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que un político tiene que arreglar un tema económico y llama a 2 economistas. Entonces viene un economista libertario y viene un keynesiano. ¿Libertario qué le llama? Un monetarista, ponele. Sí, más liberal que un monetarista vendría a ser. Dale. Entonces, en ese contexto, le dice, bueno, les pide el diagnóstico, los dos le dan un diagnóstico y todo. Ahora, cuando llega el momento de la solución, bueno, le dice, bueno, a ver, keynesiano, dígame qué me diría usted. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público. Eso le diría el keynesiano al político. Al político. ¿Qué le dice el libertario? El problema sos vos, tómatela. Entonces... ¿Y a quién crees que va a contratar el político? Al keynesiano. ¿Por qué te crees que tenemos tanta horda keynesiana adentro del gobierno? Pero Pratgay no es un keynesiano. Sí.
Pratt Guy es un keynesiano, declarado keynesiano. De hecho, la idea de Pratt Guy es estimular la economía con el gasto público. Es más, y además es un perverso. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos le decís que tiene que bajar impuestos, te dice que no lo puede hacer por el déficit fiscal, pero no le molesta en lo más mínimo aumentar el gasto público. Es decir, tiene financiamiento, le gusta, para gastarla él sí, para que la gaste la gente pregunta, no. ¿quién bajó las retenciones? Está bien, pero... ¿Pero quién bajó las retenciones? Sí, pero, ¿Vos la bajaste? No, pero a ver, digamos, ¿y vos te crees que es suficiente? A ver, vos recién decís el tema de la competitividad cambiaria. Yo no ¿sí? estoy... Argentina no tiene un problema cambiario. ¿Sabés que no tiene un problema cambiario Argentina? Argentina tiene un problema de presión fiscal. Claro, ¿qué es un problema de presión fiscal? ¿Los impuestos están muy altos? A ver, claro. ¿Sí? ¿Sabés qué? El sector público, la corporación política nos hizo esclavos tributarios de una corporación política parasitaria e inútil y chorra. ¿Para qué? ¿Pero para qué nos hicieron esclavos de eso? Para, digamos, mirá todas las riquezas que cosecharon los kirchneristas. Bueno, 5 meses del año trabajamos para el Estado. De enero a mayo. No, te voy a contar. De enero a mayo Es falso. Claro, porque pasa lo siguiente, los impuestos no son... político, Ismael, desde el punto de vista político, de la crisis del 30, del crack del 29, se salió cuando Roosevelt empezó en Estados Unidos, empezó a aplicar políticas keynesianas. ¿Ah, sí? Decime de qué año es el libro. No, decime de qué año es el libro. Decime de qué año es el libro. La crisis del 30 fue del 29 al 33. Mirá de qué año es el libro. ¿Le podés decir de qué año es? 1936. Cuando Keynes empezó... O sea, con lo cual no se hace vamos de uno. Yo quiero arrancar preguntando con muchísimo respeto, ¿cómo toma esto cuando dicen Milei, incluso llegan a decir Milei está loco? Bueno, en primer lugar, la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Primera cuestión, ¿no? O sea, a muchos que tildaron de loco, después, pensá cuando los hermanos Wright empezaron a pensar volar. Era una locura. Es más, si, como es, un Neandertal ve pasar un avión, cree que es magia. Y no es que es magia, es que el Neandertal es muy atrasado, que es otro problema. Sí, no fue magia. No fue magia. Ahora, entonces, eso en cuanto a la descalificación personal, no me preocupa. La verdad es que después, lo otro es lo siguiente. Claro, vos imaginate que estás en una casa de chorros. Sí. Y viene alguien y dice, no, se terminó el choreo, ahora hay que trabajar honestamente. Le va a parecer una locura ahí, claro. Digamos, a ellos, todo lo que sea honesto les va a parecer una locura. Y eso no hay diferencia entre el oficialismo y la pseudo-oposición. ¿Toda la oposición? Una gran parte les gusta mucho el carguito, les gusta mucho el gasto público, les gusta mucho el tener secretarios, creer que son importantes. O sea, hay mucho de eso. But now you will see how Miley explains the problem of taxes. El 5% se lleva el Estado. ¿Sí? Hay otras cuentas que muestran que se lleva el 75% de cada sueldo de los que estamos en blanco. Por eso, de los sueldos de todos los que están aquí en el estudio, sí, en blanco. Exacto, de los que estamos en blanco. Se lleva el 75%. Exactamente. ¿Cuántos días por año trabajamos para el Estado? Son 9 meses. Le regalamos un pibe por año al Estado. 9 meses trabajamos para el Estado. Claro, 9 en 12 es 75. ¿Nos queda 3 meses para nosotros solamente? Exacto. Somos esclavos, los que estamos en blanco somos esclavos. Por eso los que están en negro son héroes. Es decir, son los que terminan haciendo funcionar la economía. Digo, entonces, ahora, nosotros tenemos esa presión tributaria, que es la más alta del mundo. ¿Qué nos dan a cambio? ¿Sí? A ver, por ejemplo, nos dan educación. Estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina, después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. ¿Qué nos dan? Seguridad. Tenemos el país, es un baño de sangre. Nos dan obra de infraestructura. Yo creo que, mirá, Superman prefiere irse a vivir a Krypton antes que tomar una ruta argentina. Cuando vas ni te cuento si caes en un hospital. ¿Me entendés? A mí me gustaría que se atiendan los hijos de los políticos en los hospitales, digamos, que están, el 75%, digamos, está en emergencia sanitaria. Con lo cual, desde mi punto de vista, tenemos impuestos enormes, servicios peores que africanos, y eso sí, yo quiero ver si encontrás algún político que no sea rico.